Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Alejandro Sánchez y pues vamos a hablar sobre la experiencia teórica experimental del modelo ETEM, Ley de Enfriamiento de Newton. Bueno, arrancando con el tema, la introducción, la ley de enfriamiento nos dice que si la diferencia de temperaturas que tiene entre un cuerpo y el medio ambiente en el que se encuentra este no es demasiado grande, el calor transferido por un lapso de tiempo es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y su medio externo. Newton nos menciona que la causa de la pérdida de calor de un objeto es proporcional a la diferencia que hay entre la temperatura de un cuerpo y la del ambiente donde esté el objeto. El desarrollo de esta actividad tiene como finalidad poner en práctica la parte teórica, lo que vimos en clase y los documentos que nos proporcionó el profesor, y verificar la veracidad de la información y así poder afianzar nuestros conceptos y dar nuestra opinión sobre la práctica y la efectividad de la misma. Pues pasamos a los objetivos. Los objetivos es realizar el desarrollo experimental del cual se generen datos para hacer comparaciones de las diferentes condiciones para darle celeridad a la ley de enfriamiento de Newton. Lo que queremos resumir en este objetivo es como el montaje del experimento, cómo nos acerca y cómo nos lleva a que la recolección de datos y que la información concuerda con lo que Newton nos decía en la teoría. Bueno, objetivos específicos. Analizar las diferencias que se presentan en un montaje de calentamiento y de enfriamiento entre la temperatura del agua y la temperatura ambiente durante un tiempo determinado, que es lo que pues a continuación vamos a ver en el registro fotográfico y el video que pues está ahí plasmado en el informe. Analizar prácticas realizadas y hacer una comparación de datos recolectados de cada uno de los materiales y sus respectivas condiciones. Pues lo mismo, la toma de los datos teniendo en cuenta pues, la temperatura ambiente, lo que nos recomienda que los lapsos de toma de datos sean no tan lejanos, que se puedan hacer en un solo día y que la temperatura pues sea más o menos la misma. Evaluar el comportamiento de la pendiente K cuando este es positivo o negativo. Bueno, eso ya más adelante lo vamos a definir sobre los resultados, pero pues obviamente cuando la, cuando la, cuando la constante K es positiva, pues es porque está ascendiendo, está en la recta ascendiendo, o negativa, pues está disminuyendo. El marco conceptual, marco científico, ley de enfriamiento de Newton. Bueno, digamos que en este tema, pues fue todo esto del marco teórico fue tomado de los documentos que el profesor del documento que el profesor nos suministró. La mayoría de los integrantes de los grupos también han puesto la misma información, pues obviamente de ahí sacamos todo el tema de fórmulas, la comprensión de la comprensión de las temperaturas, cómo se aplican, eh, por qué se aplican, el despegue de las fórmulas, eh, los hallazgos que se hicieron para llegar a una constante o a la terminación de una fórmula, que eso pues viene siendo todo lo que vimos en clase y las explicaciones que el profe nos dio en las clases. Digamos que en ese tema pues no me voy a, porque todo el mundo hicimos la lectura y todo el mundo tiene creo que el mismo marco teórico. Bueno, en el estado del arte sí voy a hacer un poco de énfasis y me voy a la ley de enfriamiento de Newton en una forma alterna de medirla. Eh, bueno, en este trabajo de estudio Montero Germán Naranjo Torres, la ley de enfriamiento de Newton usando tecnologías vanguardistas, el propósito principal es analizar el comportamiento experimental de la curva de enfriamiento de unas muestras de aluminio y de cobre. En la parte experimental se empleó una calculadora gráfica, un analizador de datos y un sensor para medir las temperaturas
así como también un uso de equipos de dilatación térmica lineal de sólidos para colocar muestras que se logró analizar. El experimento de la temperatura en función de tiempo dio resultados satisfactorios, teniendo como ventaja la rapidez mencionada que se realizaron en el laboratorio de física. Bueno, en este laboratorio que hicieron ellos, trataron de llevar los equipos con mayor fiabilidad. Cuando hago mayor fiabilidad es que, digamos, en el caso de nosotros, pues la toma de la lectura no es tan precisa porque pueden afectar muchos factores, el cambio de la temperatura ambiente, la zona donde estamos ubicados, la recolección de los datos, el cálculo de ellos mismos. Entonces, pues ahí vamos a tener unas variaciones que, digamos, en el caso de nosotros, en este experimento que realizamos, las encontramos por algunas diferencias y algunas variaciones en la toma de los datos y y en las diferentes temperaturas de inicio que leímos en tanto a enfriamiento como en calentamiento. Entonces, todos estos casos y experimentos que se han desarrollado, pues, y que nosotros a bien fuimos a investigar, nos hicieron entender que, pues, a medida que los equipos y la recolección de los datos sea con mayor rigurosidad, pues vamos a tener una información y unos datos muy congruentes con el tema del experimento y el cálculo y el análisis de los resultados. Bueno, aquí ya digamos están los gráficos y los datos que se presentaron en esos experimentos. Y bueno, aquí está el enlace del video y pues el Excel lo vamos a ver acá, que es donde bueno, arrancamos con el tema de los materiales, el termómetro, pues el termómetro digital de cocina que todo el mundo fue el que utilizó, un vaso de vidrio, bueno, las especificaciones creo que del termómetro todos tenemos creo que el mismo termómetro, la capacidad del vaso de vidrio fueron 10 onzas, tuvimos un vaso de porcelana y un vaso de plástico, entre 9 y 10 onzas fue digamos la capacidad. Estuvo también ahí las bases mayores y menores para el cálculo del volumen y la regla para medir sus longitudes. Eso fue lo que se utilizó. Bueno, aquí no estuvo también registrado el tema de un soporte que utilizamos para sostener el termómetro, que fue el que nos dio, el que no se, el termómetro no se golpeara con la superficie del vaso y nos diera datos erróneos. Bueno, aquí vamos a entrar ya en lo que es el enfriamiento del vídeo y nosotros llevamos a una recolección de datos, hicimos la toma de datos, arrancamos con una temperatura de 66 grados y fuimos tomando datos cada 120 segundos, hicimos el despegue de la fórmula y la aplicación del logaritmo aquí para los resultados. Entonces aquí tenemos ya la variación de temperaturas en la gráfica exponencial y en este costado tenemos la linealización de los puntos dispersos. Entonces ahí ya tenemos nuestro dato, nuestro R al cuadrado y pues esto sería digamos para el tema del vaso de vidrio. ¿Sí? Aquí tomamos digamos el registro fotográfico de la hora que se arrancó y la temperatura ambiente. Aquí nos hizo falta, bueno, nos hizo falta la toma de datos del termómetro en de la temperatura inicial y de la temperatura final, pues obviamente aquí los tenemos, ¿sí? Sí se nos olvidó, pero pues aquí tenemos, comenzó en 66 y terminó en 39. Bueno, de ahí pasamos a previamente porcelana, el mismo sentido, 120 segundos. Arrancamos con una temperatura inicial de 77 grados, 77.80, una temperatura ambiente de 13 grados. Hicimos lo mismo, el tema de la linealización. Obtuvimos los datos, las fórmulas, eh,
Y aquí está, ahora sí, lo que en el otro no nos dio. No nos dio, no, sino no la tomamos. La temperatura inicial, que ahí está con su soporte, y la temperatura final, que fue lo que tomamos ahí. También así lo hicimos en el plástico. Hicimos la misma teoría, ahí están las gráficas, está todo lo que se hizo, el reporte y la linealización de los diferentes datos para poder llegar a la gráfica de esto. También lo mismo así lo hicimos en el calentamiento del vidrio, también arrancamos con una temperatura de 5 grados y pues llegamos a una de 11. También la temperatura inicial fue de 12 grados y aquí digamos que en este tema del calentamiento sí ya podemos empezar a ver digamos que la toma de datos o no sé en qué influyó porque ya digamos que en la exponencial se ven un poco dispersos y en la linealización también pues de pronto fue aquí hace una curva y eso me indica que cuando yo introduje el agua fría en el recipiente, la temperatura de una vez avanzó muy rápido a llegar a la temperatura ambiente y después se estabilizó en cierto punto de tiempo y ya siguió constante. Eh, aquí está, aquí está el registro fotográfico del inicio y del final y así también pasó con el del plástico y bueno, aquí llegamos a las comparaciones. Entonces, en el comparativo del calentamiento, del enfriamiento, que pena, pues nos vemos que son muy parecidas y que la tendencia de ellos empieza a bajar y ya se empiezan a unir en el tema de la temperatura ambiente. A más tiempo que le demos, pues van a llegar a un punto donde van a llegar a una misma temperatura. Pero entonces aquí en el de calentamiento, pues nos denota que pues si arrancamos con diferentes temperaturas, que eso nos dio, pues arrancamos con temperaturas de entre 1 y 5 grados, que eso pues nos dio esa diferencia. Ahora, digamos que aquí en esta curva se nota que de pronto en ese se me apagó el termómetro y cuando lo prendí pues pasó el tiempo pero no alcanzó a recolectar los datos bien de la temperatura y entonces ahí fue la falla y se nota que hubo una falla en la curva en la gráfica. Pero pues el objetivo digamos, del experimento sí lo entendí, o sea, lo puse en práctica, supe cuáles son los errores, cuáles son las metodologías y pues bueno, ya llegamos al tema de las conclusiones. Las conclusiones, la primera sería para los montajes de enfriamientos se tuvo una diferencia promedio de temperaturas de 63.37 grados y para los montajes de calentamiento se tuvo una diferencia promedio de temperaturas de 8.93 grados centígrados. La segunda es que para el montaje experimental de enfriamiento del material en el cual perdió más rápido el calor fue el recipiente de porcelana, ya que tiene el valor de K más alto que los otros. Y la tercera, es la que nos dio este resultado, que dice, la alteración de la toma de datos puede causar la inconsistencia en los datos y los resultados de comparación. Aquí vemos que pues obviamente yo cuando hago referencia a esa conclusión es a este sobre todo, que aquí en el inicio, en el arranque, esos dos materiales, lo que fue la porcelana y el plástico, tuvieron un aumento de temperatura más rápido que el de vidrio para llegar a normalizarse y llegar a una constante, ¿sí? O sea que si nosotros aquí seguimos yendo y tomando datos van a llegar pues a la misma temperatura que la temperatura ambiente y eso sería la conclusión la explicación de esa conclusión. La 4. Se puede observar el ritmo de enfriamiento y o calentamiento de aguas es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el agua y el medio ambiente. Eh, pues ahí hace referencia es que dependiendo del tema de la temperatura ambiente, asimismo es más rápido el calentamiento o el enfriamiento de acuerdo a la temperatura ambiente que tengamos, el lugar donde estemos, la ciudad y los diferentes factores que nos pueden afectar el clima. Eso sería ese.
Y el quinto, cuando el valor de K es negativo, representa una pendiente negativa en la función lineal, es decir, decreciente. Cuando el negativo es decreciente en la función lineal. Cuando el valor de K es positivo, representa una pendiente positiva en la función lineal, es decir, creciente, o sea que aumenta exponencialmente. Bueno, muchas gracias por el tiempo y nada, eso fue los resultados de mi experimento. Muchas gracias.